Para terminar con el análisis de este problema, tenemos que pensar qué ocurriría si nos hicieran una pregunta ligeramente distinta. En este caso, podrían preguntarnos cuál es la energía potencial electrostática de cada carga respecto a las otras dos. Bueno, en este caso, diríamos que lo que nos están diciendo, nos están preguntando algo que ya calculamos realmente en el apartado anterior. Lo que nos están diciendo es, si ya tengo la carga Q2 aquí puesta, y la carga Q3 a la distancia del lado del triángulo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la energía electrostática de la tercera carga respecto de las otras dos? Bueno, pues será el trabajo que me cuesta a mí traer dicha carga de infinito hasta ese punto cuando ya están presentes las otras dos. Eso es lo que significa la energía potencial electrostática de esa carga respecto de las otras dos. Por la simetría del problema, da igual pensar en la energía potencial electrostática de la 1 cuando ya están la 2 y la 3 respecto de la 2 y la 3 que la energía potencial electrostática de la 3 cuando ya están la 1 y la 2, porque al ser un triángulo equilátero el problema tiene simetría en ese sentido. Luego, finalmente, aunque sea la 1, la energía potencial electrostática de la carga Q1 respecto de las otras dos sería Q1 por el potencial generado por 2 y 3 y será Q1 por K por Q2, la distancia de 2 a 1, que es 1 metro, más K por Q3, la distancia dividido entre la distancia de 3 a 1, que es otro metro. Perdón. Y sería simplemente hacer este cálculo. Como veis, este cálculo coincide con este que ya hemos hecho aquí arriba, dependiendo de la simetría del problema. Por eso la energía potencial electrostática, cuando las tres cargas son iguales en un problema de alta simetría como este, la energía potencial electrostática de una carga respecto a las otras dos es la misma en los tres casos. Ahora bien, no confundir. Esto no quiere decir que la energía total del sistema sea 3 veces esta cantidad. No, eso es incorrecto. La energía total del sistema es lo que tenemos ahí arriba. Otra forma de ver la diferencia es qué ocurriría si el problema lo que nos estuviera diciendo es que traemos estas cargas del infinito, las ponemos ahí y las soltamos, ¿vale? Si soltamos las tres, si dejamos las tres cargas libres, creo que todos supondréis que si las tres son positivas, lo que va a ocurrir es que todas van a empezar a alejarse una de las otras. La Q2 irá en aquella dirección, la Q3 en esta dirección y la Q1 en esta dirección. Es decir, intentarán alejarse todas unas de otras, ¿vale? Si queremos saber, por ejemplo, la velocidad final que tendrían estas tres cargas cuando ya estén muy alejadas unas de otras, tenemos que usar la conservación de la energía. Así, tendríamos que la energía al principio es igual a la energía al final. ¿Cuál es la energía al principio? Solo potencial electrostática, no tienen otra. Luego, esta energía es la energía potencial electrostática total de las tres cargas. Y cuando ya estén muy alejadas unas de otras en el infinito, de ahí ese concepto, ya no tendrán energía potencial electrostática y solo tendrán energía cinética. Luego, si las tres cargas son exactamente iguales, tendremos que su energía cinética será sumarlas de las tres, por simetría su velocidad será la misma y de hecho si la masa de las tres fuera la misma, esto puede sumarse y me quedaría una expresión tal que así. ¿Qué energía potencial electrostática total tenemos que poner aquí? La que calculamos aquí, en la primera parte del problema, la energía de todo el sistema, no 3 veces esta ni nada por el estilo, eso sería incorrecto, la que tenemos del sistema. ¿Cómo podríamos hacer este problema de forma distinta? Utilizando, vamos a hacer un poco el otro concepto. Bueno, el otro concepto sería que yo tengo de nuevo mis tres cargas, aquí la que estoy llamando Q2, aquí la que estoy llamando Q3 y aquí la que estoy llamando Q1, perdón, no me ha salido el rojo, aquí la que estoy llamando Q1 y que ahora me dijeran, dos de ellas, por ejemplo 2 y 3, están fijas, esas no se van a mover. ¿Cómo se mueve la tercera carga? Bueno, pues como solo se mueve Q1,
Ahora, la tercera carga, cuando la deje suelta, se ve que también va a ir en esta dirección, pero la energía que tengo que utilizar para poder calcular, por ejemplo, su energía finita y su energía cinética, perdón, en el infinito, es solamente esta expresión de aquí abajo, la que tiene que ver con la energía electrostática de esa carga en presencia de las otras dos, porque se supone que, bueno, las otras dos están fijas y solo estoy analizando el movimiento de esta. Y entonces su energía electrostática es esta expresión que tenemos aquí, que es la que tiene respecto de esas dos. Fijaros cuál es la diferencia del problema de forma práctica. En el problema de arriba, como todas empiezan a alejarse unas de las otras, aquí, aquí y aquí, según se van alejando, tiene más distancia entre ellas y diríamos que las fuerzas que causan potenciales, energías, etcétera, van disminuyendo porque cada vez están más lejos. En este problema es distinto. Esta se va alejando, pero las otras dos están quietas. Luego, aunque cada vez hay más distancia entre ellas, la distancia que hay de estas dos cargas a Q1 va aumentando, pero es menor que en el caso de arriba, donde se mueven las otras dos también hacia direcciones divergentes y claramente aumenta más la distancia. Espero estar explicándome y que estéis viendo la diferencia. Si no, os va a tocar preguntarme en clase. Pero cómo usar un concepto y cómo usar el otro se basa básicamente en este tipo de ideas.